Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio de Soportando la Sana Doctrina. Nos complace que nos acompañen, que estén allí junto con nosotros para el estudio de la Palabra de Dios. Y en esta serie que lanzamos, la relación entre la gracia y la ley, que consideramos muy importante, especialmente porque el apóstol Pablo, que desarrolló esta doctrina, más de una vez fue mal interpretado, hasta el día de hoy. Y hoy, en esta ocasión, queremos estudiar un texto que aparece en Corintios, donde se nos mencionan claramente dos ministerios enfrentados. Pero antes vamos a leer textos bíblicos que nos muestran que realmente Pablo creía lo que creía y era absolutamente mal interpretado. Para ello, abrimos el libro de Romanos, algunos textos que nos pueden ayudar. Romanos, el capítulo 3. Versículo 8, dice ahí, ¿y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Nos ponemos a pensar a qué se refiere esa acusación que los críticos hacían contra el apóstol Pablo. Pues al presentar Pablo la relación de la ley para con la gracia, la presentación acerca de la ley no era tan favorable como se esperaba escuchar, como los judíos se caracterizaban en enseñar, sino que Pablo presentaba en su justa relación y medida con respecto a la gracia, como lo veremos en un capítulo completo. Allí la presentación será contundente para entender qué es lo que Pablo quiso decir. Pero ya vimos aquí en este primer versículo que hay una calumnia que se lanza contra él. Y es que si Pablo supuestamente rebaja la ley, pareciera que sí. Tenemos que ser honestos en las lecturas que haremos del apóstol Pablo. Si es así, entonces en aquellos días y aún en los nuestros, persiste la misma calumnia. Si la ley pues no cabe más, si no tiene más valor, pues hagamos males para que vengan bienes. Leemos otra vez el texto. Fijémonos que Pablo sufrió en aquellos días y hoy también, al enseñar la palabra de Dios, ocurre algo similar. Hay calumnias. ¿Por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros estamos diciendo, hagamos males para que vengan bienes? Es decir, rebajemos la ley y entonces Dios viene y nos da su bondad, su misericordia. ¿Significa esto? ¿Ello? ¿Realmente Pablo está enseñando semejante cosa? O miremos este otro texto que aparece en Romanos capítulo 6. Versículos 14 en adelante. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fijémonos que el pensamiento principal aquí es que el pecado no reine, ya que estamos bajo la gracia, no más bajo la ley. Pero a continuación, Pablo se adelanta para responder a los críticos que había contra él. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia? No, de ninguna manera. Notamos que como que Pablo se ataja y con razón, porque al decir que no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia, la inmediata respuesta hasta el día de hoy es, si no estamos más bajo la ley, pues podemos pecar. Y él responde, ¿pecaremos? No, de ninguna manera. Pero insistimos, es como que Pablo dijera, insistimos en que no estamos más bajo la ley, entonces podemos pecar. No dije eso, ¿se capta? Esta es la gran discusión que a lo largo de los siglos se mantuvo respecto del planteo de Pablo acerca de la ley y de la gracia también. O vamos al libro de Gálatas, abrimos allí el texto en Gálatas. Capítulo 2. Versículo 16 en adelante. Gálatas 2:16 leemos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces estamos exonerados de la ley. Esta sería la inmediata reacción de la gente si no somos justificados por la ley. 17 ahora. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores,
porque estamos enseñando que no estamos más bajo la ley, entonces podemos pecar. Y por lo tanto Pablo es un ministro de pecadores que fomenta la predicación del pecado, la promoción del pecado. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? No, de ninguna manera. Notemos que el apóstol trata de aclarar textos que ya en esos días eran confusos, pero él era muy enfático, como vamos a mirar en el siguiente estudio del texto de los dos ministerios. Pero sirva esto como preámbulo para advertir que Pablo sufría la mala comprensión de la presentación que él traía acerca de la relación entre la ley y la gracia. Y completamos todavía la lectura. Estábamos en Gálatas capítulo 2, versículo 17, que al final decía, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No, de ninguna manera. Ahora el 18. Pues si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor. Si estoy predicando algo, lo quito y lo vuelvo a poner, acordémonos de la expresión del apóstol Pedro, de la puerca lavada, se le quita la suciedad y vuelve al barro. Y entonces, si estamos predicando que la ley está sin efecto para volver a pecar, entonces, ¿cuál es el sentido de la predicación? Pero entonces, versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la conclusión entonces de este capítulo. Yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo en vano murió. Qué importante, amigos, que busquemos la sabia relación entre la ley y la gracia. Y la hay, lógicamente, pero no en una respuesta tan simple y aún vulgar, de creer que si Pablo dijo que no estamos más bajo la ley, pues entonces la ley supuestamente está abolida. Pablo no enseña semejante cosa. No estar bajo la ley tiene un significado más profundo que lo que a simple vista aparece. Y para ello vamos a ir a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Allí miremos si el apóstol arroja más luz al respecto. Y leeremos desde los primeros versículos para entender mejor el contexto. Segunda de Corintios, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o aún de recomendación de parte de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros mismos, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, y ahí vienen los detalles y la comparación de los dos ministerios. No con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no sobre tablas de piedra, sino sobre tablas, pero de carne del corazón. Si advertimos acá, aquí hay dos enfoques que son la punta de partida de lo que se estudiará en el resto de la porción de Corintios. Y es un ministerio basado en las piedras y un ministerio basado en el corazón. Cuando dice allí, escritas sobre tablas de piedra, o escritas en las tablas del corazón, siguen siendo tablas. ¿Dónde escribió Dios su ley? Bien. Versículo 4 ahora. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. De allí surge el concepto de que este ministerio de muerte, al cual Pablo le va a llamar así, escrito con letra sobre piedras, es un ministerio insuficiente, e incluso se habla a veces hasta de un modo despectivo, que lo que no pudo Moisés, ahora Cristo lo puede. No se trata de ello, no se trata de que hubiera dos pactos, uno no funcional
uno impráctico, como el de la ley de Moisés, y otro profundamente práctico, contundente, superior al de Moisés. No, aquí el Señor nos va a mostrar a través del apóstol Pablo que aquello que con Moisés la gente leía, no obstante, había elementos que debían ser reconocidos. Allí cuando se habla del velo de Moisés, vamos a ver entonces, al comparar los dos grandes líderes, a Moisés y a Cristo, y lo que respectivamente traen cada uno, y lo que Pablo pretende enseñar en nuestro corazón. El primer punto es, la letra mata, el espíritu vivifica. Preguntémonos, ¿en qué parte o en qué otra parte del Nuevo Testamento aparece una expresión parecida? No quizás con las palabras literales, la idea esencial. ¿Dónde aparece esto? Bien, vamos a ver en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Allí a la pregunta que hace la mujer, en Juan capítulo 4, acerca del tipo de adoración que ella creía que debía hacerse, una adoración de carácter material. ¿Será en el monte de ustedes, en nuestro monte? Vemos Juan capítulo 4, versículo 20 en adelante. Jesús había señalado profundamente el pecado de ella y a continuación la mujer desvía la conversación. Cuando luego de decir, me parece que tú eres profeta, el versículo anterior, ahora aparece esta siguiente expresión. Nuestros padres adoraron en este monte, es el monte Gerizim, allí en Samaria, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús pues responde en el siguiente versículo. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. A esto se refiere Pablo, aquello de un ministerio escrito con letra, en la tabla de piedra, no en la tabla de carne del corazón. Un ministerio en el que legalmente uno puede leer por escrito. Es así, así, cuando Dios ya había anticipado que aquellas leyes dadas por escrito tenían que ser grabadas en el corazón. Esto es muy importante de observar, aun que los elementos del nuevo pacto ya estaban en el Viejo Testamento. Vamos a ver un ejemplo. Acordémonos, estamos mirando cuando Pablo dice, no escrito por letra, sino por el Espíritu. Este es el ministerio que vale, el del Espíritu, no el de la letra, porque la letra mata. Ahora, ¿el ministerio del Espíritu ya estaba prefigurado en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Vamos a Proverbios. Miremoslo allí. Y luego retornamos nuevamente con Juan. Capítulo 3. Versículo 3 y 4 leemos así. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hay una tabla del corazón. A esta tabla es la que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, no en tablas de piedra, sino en la tabla del corazón, o sea, en el corazón mismo, haciendo una comparación de en qué lugar debían escribirse los mandamientos. Al escribirlo en piedras, queda indeleblemente marcado en la piedra, pero no logra penetrar en el corazón. Y el ánimo de Dios es que el ser humano abra su alma para que Dios escriba allí en lo más íntimo del corazón, su ley. A esto se refiere Pablo en la carta a los Corintios. Pero volvemos otra vez al diálogo que Jesús mantiene con la samaritana en San Juan capítulo 4. Nuevamente el versículo 21 habíamos leído. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta es la adoración a la cual Pablo se está refiriendo en la segunda carta a los Corintios. La letra mata, pero el espíritu es el que vivifica cuando el alma se entrega a Dios, no por preceptos externos que están afuera y que a uno muchas veces ni le llega, ni le hace mella, como ocurrió en el tiempo aún de los fariseos cuando estaban enfrentados con Jesús.
Acordémonos que Jesús mismo les decía: no soy yo sino Moisés en el cual vosotros confiáis. Él os acusa, porque él escribió de mí, y vosotros no creéis en lo que él escribió. Juan capítulo 5. Vamos entonces ahora a continuar con el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 3. Nuevamente el versículo 6 que leemos: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahora bien, acordémonos que Dios había dado instrucción a Moisés de que pusiera un velo en su cara para que la gente no cayera en la perversión de adorar una criatura, ya que Moisés, al haber estado en contacto con Dios, su rostro se iluminó, su cuerpo, su pelo, se notaba que había estado en la presencia de Dios, como que había rejuvenecido, y brillaba su rostro por el contacto que tuvo con el Creador al entregarle al Señor los mandamientos que formarían la base del pacto con los israelitas. Al descender del monte, Moisés pues tiene allí todo en su cara, en su cuerpo, especialmente en el rostro, la luz de parte de Dios que lo había iluminado por el contacto con el Creador. Entonces, para evitar riesgos de adoración, puso un velo, y así entonces la gente no tenía que mirarlo, como dice el apóstol Pablo, para que no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Esto era un símbolo. Tanto el velo, la cara iluminada, todo terminaría para que no quedara el hombre mirando al hombre, adorando al hombre. Al contrario, era aprender de esa lección algo importante, y es que en las promesas del Antiguo Testamento, allí se vería al gran profeta. Esto fue profetizado por Moisés, y ya Isaías le dará el nombre de Mesías, que es quien vendría a la tierra, al cual sí nos postraríamos en adoración. Vamos otra vez a la carta a los Corintios para examinar este ministerio, los dos ministerios enfrentados: el ministerio de condenación, de muerte, que perece, contra un ministerio de justificación, de vida, que permanece. Esos son los contrastes que iremos analizando. Vamos pues entonces, 2 de Corintios, capítulo 3. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará con gloria o en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Al decir que perece, allí miramos claramente el texto. Hay un verdadero desafío, y en verdad quiero dirigirme a aquellos hermanos que defienden la ley de Dios o defienden lo que yo llamo la fotocopia o la copia. Esto es la ley de Moisés. Queridos amigos que están oyendo y a mis hermanos que están aquí sentados también, el pueblo remanente de los últimos días se caracteriza por defender la ley de Dios. Está correcto. De hecho, el mensaje del tercer ángel incluye la defensa de los mandamientos de Dios, pero la forma en cómo se está haciendo ha sido un tanto erróneo. Es defender la ley de Moisés, y esto no es así. Ya el texto acá nos lo está diciendo. ¿Qué es lo que hay que defender? Nuevamente, vamos a mirar el texto de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Allí concluye el mensaje del tercer ángel. 14:12 de Apocalipsis, es la última parte del mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si preguntamos a qué mandamientos se refiere, voy a hacer el desafío y voy a pedir a mis hermanos que están aquí rodeándome para que ellos, algunos se animen a responder.
Y tenga cuidado con lo que va a responder, porque no sería raro que cometamos errores. ¿A qué mandamientos de Dios se refiere? Saben, instintivamente sale la respuesta. Los mandamientos de Dios son, y entonces allí respondemos. Deberíamos ser más precisos, siguiendo la línea de pensamiento del apóstol Pablo. Pablo en 2 de Corintios 3 presenta a Moisés y a Cristo de un modo en que uno va a dar luz sobre el otro, va a dar la razón de ser para el otro. Pregunto entonces, ¿a qué mandamientos de Dios se refiere Apocalipsis capítulo 14, versículo 12? A ver si entre mis hermanos que me rodean alguien se anima a responder. ¿A qué mandamientos de Dios? Ajá. ¿A qué mandamientos de Dios? Más específico. Ahí habla en plural, no mencionamos el cuarto, habla en plural. Los mandamientos de Dios. ¿Los cuáles son? ¿Cuáles? Ahí está el problema. Ahí está mi hermano. Oh, hermano, cambiemos la mentalidad. No es Éxodo 20. Vino Jesús para exaltar los mandamientos. Es Mateo 5, el segundo Sinaí. Jesús exalta los mandamientos. Es lo que Pablo está enseñando en 2 de Corintios 3. El judío miraba la ley de Moisés, pero no mira a Cristo. Y no se quiere convertir a Jesús. Por lo tanto, no acepta Mateo 5. Se queda con Éxodo 20 para su perdición. Oh, hermanos, otra vez, son solemnes los pensamientos que estamos escuchando. 2 de Corintios 3 hace el contraste entre Moisés y Cristo, en el sentido en que Jesús va a arrojar luz sobre lo que hizo Moisés. No que lo que no funcionó con Moisés ahora funciona con Cristo. No, de eso no trata el texto. Ya lo dice Juan 1:17, que leemos ahora, pero recordemos, no en la versión Reina Valera 60. Siempre tengamos en mente esto. Busquemos la versión, la Biblia de las Américas o la Biblia de Jerusalén, otras traducciones, para que no aparezca ese adversativo pero. No tiene que estar allí. Es un grave error cometido. Ahí tenemos la Reina Valera 60 en pantalla. Y el pero que aparece allí lo tenemos que tachar en nuestras Biblias. En el griego no está. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La gracia y la verdad de esa ley vinieron por medio de Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces, la gracia que está contenida en la ley, Jesús la explica en Mateo 5. La verdad profunda de esa ley la explica en Mateo capítulo 5, lo que yo llamo el segundo Sinaí. Por lo tanto, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Jesús. Pastor, está correcto, los de Jesús. Por lo tanto, no Éxodo 20, son los mandamientos de Cristo. Y por lo tanto, Jesús abolió el sábado. Otro grave error, y hermanos, cada vez quienes razonan de esa manera se hunden en su propio abismo. De ninguna manera. Al decir los mandamientos de Jesús, digámoslo, no hay problema. Es que es así. Él vino a exaltar los mandamientos, pero de ninguna manera a contrariar ninguno de ellos, a exaltarlos. Y al hablar particularmente del cuarto mandamiento, Jesús lo exaltó con más detalles, ya por sus ejemplos, sus curaciones sabáticas, como por sus palabras y enseñanzas, más que los otros mandamientos. Así que es inconfundible lo que Jesús, la marca de fábrica que Él dejó en sus curaciones sabáticas, para que entendamos que Jesús de ninguna manera abroga el mandamiento, sino que lo exalta, que en su momento ya estudiaremos con más detalle. Pero valga entonces esto que estamos escuchando. Jesús viene a exaltar los mandamientos de Moisés. De eso trata 2 de Corintios, capítulo 3. Por lo tanto, hermanos, asumamos en nuestro corazón. Esto es muy importante, que incluso suena como a mensaje evangélico. El pastor está como los evangélicos. En lugar de los mandamientos de Moisés, los mandamientos de Jesús. Y cuando escuchamos mandamientos de Jesús, allí tirar abajo el sábado. De ninguna manera. Uno ni se imagina lo que significan los mandamientos del Maestro en Mateo 5. Seamos claros, contundentes. Así Jesús trató cada uno de los mandamientos, como lo hizo en Mateo capítulo 5. Ahora sí, quizás nos queda más claro 2 de Corintios capítulo 3. Así que acordémonos,
Juan 1:17, el pero tiene que desaparecer. No hay oposición entre uno y otro, sino una superposición. Allí uno expresa verdades, la ley de Moisés, y el otro, Jesús, trae la gracia, la verdad de esa ley revelada. Bien, nuevamente, 2 de Corintios capítulo 3. Versículo 11, nuevamente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Tenía que perecer la gloria de Moisés? Y en este caso, Éxodo 20, ¿tenía que perecer? Hermanos, cuesta. ¿Cómo que perecer Éxodo 20? Es que viene Jesús. Y la gloria que tenía Moisés ahora es superada por la gloria de Cristo. Y Pablo va a decir, si Moisés tuvo gloria, ahí se la ve en la cara. Pero al ver a Jesús, que tiene gloria sin velo, al mirarlo uno se transforma. Al mirar a Moisés sin el velo, uno se hunde, porque adora a un hombre, adora un sistema. Y como bien Pablo va a decir, hasta que no se les quite el velo, porque están embotados, no se van a poder salvar. Profundo el pensamiento de lo que Pablo está diciendo. De voltear la mente, los ojos de Moisés para mirarlos a Cristo. A ese Cristo que toma la ley de Moisés y la exalta. Leamos acá. Versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y entonces aquí el versículo contundente del contraste entre Moisés y Jesús, entre la cara cubierta de uno y la cara descubierta del otro, lo que significa seguir a uno con un velo y que no logra conversión, y lo que es seguir al otro. Versículo 18, por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por obra del Espíritu Santo. Si advertimos, al decir, a mirar a cara descubierta, mientras que Moisés tenía la cara cubierta, al mirar a Jesús, nos llenamos de gloria. Pero es un hombre, es Dios. Siempre tengamos en mente que este Jesús es el mismo que aparece en el libro de Josué, capítulo 5. Leemos el versículo 13 en adelante. Aquel príncipe del ejército de Jehová, que así como Josué se tuvo que arrodillar, así nos tenemos que arrodillar nosotros ante Cristo, como cuenta aquí la experiencia que Josué tuvo desde capítulo 5 de Josué, versículo 13. Miremos, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él responde, no, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y esta es la instrucción mayor que da este ser, este príncipe, que hasta el día de hoy subsiste, y cuanto más en un texto que leeremos de Filipenses a continuación. Miremos, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Dónde aparece esta idea, este pensamiento en el Nuevo Testamento? En Filipenses. Vamos pues, capítulo 2, versículo 5. Allí la obra que hizo Jesús y lo que hizo el Padre posteriormente. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, notemos ahora la respuesta de Dios a la obra de Jesús. Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Kyrios. Ese es el nombre en griego que se usaba en el Antiguo Testamento griego para Dios el Padre. Que toda lengua confiese que Él es el Kyrios para gloria de Dios Padre. Aquí quien sale ganando es Dios. Cuando cada vez que decimos a Jesús es el Kyrios, el Señor, Dios queda glorificado. Amigos, ese es nuestro Jesús que recibe toda la adoración. Bien, a esto se refiere el texto de 2 de Corintios 3:18, que nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Jesús, somos transformados mirándolo de gloria en gloria, mientras miramos. En cambio miramos a Moisés, felizmente hay un velo, nos hundimos, otra vez 3:18. Por lo tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta la cara de Jesús, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por mirar esa cara en la misma imagen, como por obra del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla de contraste! Entonces, Moisés, esa es la gran pregunta que Pablo haría. ¿Para qué sirve Moisés? ¿Para qué sirve la ley? Son las preguntas que permanentemente él se hacía y se respondía también, como Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué vino Moisés? Oh, hermanos, cuando uno se detiene en Moisés, el propósito de Dios al levantar a este hombre y darle a través de él la ley era mostrar lo grave del pecado. Allí tenemos el texto. ¿Para qué sirve la ley? Y claramente dice, fue añadida en el tiempo. Recordemos que fue posterior a José, a Judá, a Job, de cuyos ejemplos ya estudiamos oportunamente, que esta gente ya tenía la ley metida en la cabeza, por lo cual sabían si era pecado o no. El caso de Job, capítulo 31, ya lo estudiamos. ¿Quién le reveló a Job que mirar a una virgen era pecado? Entonces hizo pacto con sus ojos, ya que tenía a su esposa, cuidarse de no cometer violación del séptimo mandamiento, como Jesús luego, en la exaltación de ese mandamiento, en el segundo Sinaí, Mateo 5, él dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo, con tus ojos. Pero allí Job se adelantó, yo hice pacto con mis ojos, no voy a mirar, eso es lo que el Señor quiere. Pero hermanos, nos hemos liberado tanto, permítame decirlo, yo quiero invitarles a una reflexión, aún incluso comparando estos dos textos, el de Job capítulo 31:1 con el texto de Mateo 5:27. Allí, mirando los dos textos, vemos que Job cumplió el espíritu de la ley. A ver, vamos a probarlo. Job capítulo 31:1. Claramente, dice el patriarca, hice pacto con mis ojos. Ahí lo tenemos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Ese pacto con los ojos es lo que Jesús pide en el segundo Sinaí, como cuenta Mateo 5:27 y especialmente el 28. Leemos pues entonces este otro texto. A eso nos referimos, ahí tenemos allí, 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, porque no hizo pacto con sus ojos, quedó liberado con su mente. Y Job no. Hermanos, debemos redescubrir la experiencia de Job. Vivimos en un mundo tan relajado, donde hay permiso para imaginaciones impuras, palabras impuras, proposiciones impuras. Al ver en las películas y por todo lado donde nos movemos, tanta impureza, que hasta parece normal. Y Jesús no lo permite. Entonces, redescubrir la ley de Jesús es lo que importa. El segundo Sinaí.
Y de esto trata el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3. Que Moisés hizo su obra, dio la ley, pero Jesús ahora, siendo el Hijo de Dios, el príncipe del ejército de Jehová, al exaltar la ley, quiere que el hombre haga como Job, que haga pacto con sus ojos. O que tenga temor de los mandamientos como lo tuvo José, otra experiencia anterior a Moisés. ¿Cómo yo haría semejante mal de pecar contra mi Dios? En contraste con la experiencia de su hermano Judá. Bien, hermanos, en lo que estamos escuchando, vamos a señalar algunos aspectos que van a ser importantes. Uno de ellos, lo que cuenta en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. 2 de Corintios 3, 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de carne, sino en tablas de carne del corazón. La pregunta es, ¿será que en el viejo pacto ya había disposiciones que atendían al corazón? Es decir, que hubiera un mandamiento externo, pero que a la vez revelara de parte de Dios la intención interna. Sí, vamos a ver 2 versículos que muestran que Dios, al dar un mandamiento externo, pretendía con ese mandamiento externo enseñar la lección de que lo interno es lo que a Dios le importaba, como cuenta Jeremías capítulo 4. Abrimos pues. Versículo 4. Esto muestra que ya en el Antiguo Testamento estaba a la disposición de que el creyente prestara atención a lo fundamental del pacto. ¿Cuál era? No lo externo, sino el alma. No la letra, sino el espíritu. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne. Lo leemos en 4:4 de Jeremías, ahí lo dice. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Notamos, allí estaba ya la disposición, las bases, los contenidos del nuevo pacto. ¿Cuál era? Atender el corazón. Aún más, en el capítulo 30, versículo 6 de Deuteronomio, otro tanto. Ya en la misma ley de Moisés estaba esta disposición de atender el alma, que era la base del nuevo pacto, no la letra, no lo exterior, aunque Dios quería, le daba exteriormente el mandamiento. Te lo pongo por escrito, para que el hombre, eso escrito, lo grabe en el corazón. Bien, lo cuenta ya Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Este es el mandamiento de la ley de Moisés, el amor. Ama a tu Dios, ama a tu prójimo. Hermanos, eso tiene que ver con el alma. Pero el judío no miró eso, sino que miraba externamente lo que la ley pedía, y hasta donde pedía, pues ellos cumplían. En nuestros días, con más razón, tenemos que prestar atención al alma, cuidemos. Y el 7º mandamiento sirva como un ejemplo, y cada vez que algún predicador lo levante, sintámonos, hermanos, asusados, picados, que así como Job cumplió, Job 31:1, con el espíritu de la ley de Mateo 5:28, así nosotros debiéramos prestar mucha atención a ese mandamiento y a los otros, pero en particular porque ilustra claramente la intención de Dios. Cuida tu mente, cuida tus ojos, cuida tu imaginación. No te permitas libertades. Y hermanos, cuesta mucho. Hay casos ya de hogares o matrimonios o situaciones, la vida personal de cada cual, en que nos permitimos licencias en la cabeza. E incluso en algunos casos hasta desahogos también, cuando la mente se ve muy presionada con estrés y hay unos escapes. Estoy hablando de gente cristiana, que conocen el mandamiento y aún lo respetan. Y sin embargo el mandamiento es claro en la forma en cómo lo expresó Job. Hacer un pacto. ¿Haremos un pacto, hermanos? Esto significa
ponernos a pensar. Como dijera Jesús allí en sus parábolas, ¿qué hombre hay que si va a edificar una torre? Primero va a hacer un arreglo, se va a sentar y calcula lo que tiene. Así también, hermanos, debiéramos hacer un pacto nosotros, con nosotros mismos. ¿Será que lo podemos hacer? Claro que sí. Dios, ayúdame en mi debilidad específica. Cada cual puede saber cuál es y hacer un pacto. Si, por ejemplo, en algunos es el tema de la lengua, que habla muy rápido, les sale enseguida las malas palabras, por dar un ejemplo. Hacer un pacto con Dios. Yo prometí morderme la boca. Y me callo. ¿No seríamos sabios, hermanos? Hay un autor que dice con respecto a este problema, que si tú tienes algo con alguien, escribe en un papel lo que tienes y díselo al día siguiente. Oh, hermanos, pensemos si no hay sabiduría en esto. Estoy enojado contigo y te voy a decir las cosas del enojo que tengo. No se lo digas, escríbelo. Y ahí en el papel escribo todo. Al día siguiente se lo decimos. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Ya se nos fue el enojo. Y leemos el papel. ¿Qué puse yo acá? Hermanos, eso es hacer un pacto, donde cuidamos la lengua para no ofender al compañero. ¿Sí? O sea, nuestra naturaleza necesita hacer pacto con todas las partes de nuestro ser. Dije la lengua, los ojos, los oídos, hacer pacto. A esto apunta el apóstol Pablo cuando dice que mirando la ley de Jesucristo somos exaltados contra la ley de Moisés, cuyo velo lo caracteriza y hasta que no se quiten el velo. Ahora bien, hermanos, ¿en qué momentos los judíos no querían quitarse su velo? Vamos a buscar en Romanos, capítulo 9, última parte, versículo 30 en adelante. ¿Qué pues diremos? 9:30. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, creyendo en la obra del Mesías. Pero Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Y qué pasó? Porque iban tras ella no por fe, buscando al Mesías, sino como por obras o prescripciones que exige esa ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo, como ya estaba escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál es esa justicia? Fue la promesa que Dios le dio a Abraham. En tu simiente todos se van a salvar. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Este era el plan de Dios, la justicia de Dios. Pero ignorando ello y procurando establecer la suya propia, esto es la ley, prescripciones, mandamientos, tradición de los ancianos, Talmud, Mishnah, etc., no se sujetaron a la justicia de Dios. Y lo que viene ahora, otra vez, un texto que causa confusión en aquellos que quieren confundirse. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo es posible que si el final de la ley, dicen algunos, y entonces con la ley, o con Cristo termina la ley? No es el final, es el propósito de la ley. Porque el fin de la ley es Cristo. El plan, el propósito, el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. A tal punto que invito ahora a mirar en el siguiente texto algo nuevo. De paso les cuento que el texto que miraremos ahora despierta rechazo en los judíos. Los judíos dicen, aquí Pablo hizo como un manoseo. En Deuteronomio 30 está el original. Pablo toma ese texto de Deuteronomio y le da una aplicación sorprendente, nueva también. Así que voy a invitar a que vayamos a ver el texto original. Capítulo 30 de Deuteronomio, versículos 12 al 14. Leamos primeramente el texto original y luego entonces leeremos Romanos capítulo 10. Ahí lo tenemos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo?
y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Quizás para ver mejor vamos a retroceder 2 versículos y así mirar el contexto. Veremos que se está refiriendo a los mandamientos de Dios. 30:10 leemos: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Notemos, habla de mandamiento. No está en el cielo. ¿Qué cosa? El mandamiento. Para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar. ¿Qué cosa? El mandamiento. Para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, ahí está, palabra o mandamiento, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿De qué hablaba el texto? Del mandamiento. Pero miremos a Pablo ahora en Romanos capítulo 10, le dio un giro. Las mismas palabras, pero en lugar de mandamiento usa otra, una palabra nueva. Y esto al judío moderno le fastidia. ¿Por qué Pablo no pone directamente como dice el hebreo original de Deuteronomio 30? Bien, en Romanos 10, versículo 5 en adelante, leemos. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, y cita Deuteronomio 30. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿Traer a quién? A Cristo. ¿Qué decía Deuteronomio 30? ¿Traer a quién? Al mandamiento. Notamos, el apóstol Pablo va a ser equivalente, ¿qué cosa? El mandamiento con Cristo. En la mente del apóstol son iguales, una cosa y otra. Nuevamente, versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Cuál palabra? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Notamos entonces que el apóstol Pablo hace una interpretación nueva, pero a la vez contundente. Compara a Cristo nada menos que con el mandato de Dios, con la ley de Dios. No digas, ¿dónde está el mandamiento? Está cerca de tu boca, de tu corazón, para hacerlo traer desde arriba o hacerlo subir desde abajo. Esto es la ley, el mandamiento. Y en Pablo acá habla de Cristo, hacerlo bajar del cielo o hacerlo subir desde abajo, a Cristo. Bien, esto muestra algo importante. En la mente del apóstol, la ley de Dios y Cristo son iguales. Jesús vino a exaltar. Por lo tanto, si Jesús habla de los mandamientos, es sumamente importante prestar atención. Él lo exalta para nuestro bien, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Es Jesús quien desarrolla todas estas ideas para que nosotros tengamos paz. Siguiéndolo a Él, obedeciéndole a Él, somos aprobados por Dios. Y el punto importante es que miremos el viejo pacto como tiene que ser. Es el ayo que nos lleva al nuevo pacto. Y vamos a ver los textos finales en Hebreos capítulo 8. Versículo 6 en adelante. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles, él dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto,
No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. A través de ese pacto, hermanos, se abre el alma, Dios graba sus verdades, tal como la promesa dada a los 144,000, cuya frente tendrá escrito el nombre de Dios el Padre y de Jesucristo. Bien, esa grabadura, el poner la ley en el corazón, así tiene que pasar con nosotros, aún en nuestros días. Por lo tanto, hermanos, levantemos la ley. Yo tomo el ejemplo solamente del 7º mandamiento como ilustración. Y el caso de Job, hice pacto con mis ojos. Así Jesús en 5:28 de Mateo, hagamos pacto. Si uno mira a una mujer, hazte pacto, no lo hagas. Sirva eso como ilustración, para que nosotros presentemos en alto los mandamientos de Dios. Esto significa que hemos tomado decisiones personales, que queremos cambiar nuestros hábitos en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de mirar, nuestra manera de escuchar, hábitos en los pensamientos, en las acciones que hacemos con nuestras manos, con nuestro cuerpo. Hábitos que hay que cambiar, en que exaltamos a Dios mirando su ley. Porque Jesús quiere que seamos hijos elevados por Dios. No se trata aquí de salvación por obras, lejos de ello, no. Es mirar a Jesús, que exaltó la ley, y Él quiere que sigamos sus pisadas. Hermanos, el Señor nos ama. Queremos aceptar su voluntad, pedirle perdón por tantos pecados que hemos cometido. Hagámoslo. Acerquémonos en paz, en fe, en certidumbre. Pidamos perdón. Que el Señor lave nuestros pecados. Que al confesarles podamos decirle al Señor: Señor, he pecado, reconozco mi mal, quiero cambiar, ayúdame, dame la gracia del Espíritu Santo. Quiero ser fiel. Y queridos amigos que están escuchando también, la invitación es para ustedes. El Señor los ama y desea salvarles a ustedes como a mí, pero necesita que abramos el corazón para que Él grabe su ley. Y así entonces la ley y la gracia van juntas. Cristo nos salvó en su gracia, pero quiere que guardemos sus mandamientos. Que Dios nos bendiga y volvamos a encontrarnos en una siguiente emisión. Es nuestro deseo, y que reciban ustedes las bendiciones del Señor. Amén.